Nuestros abuelos decían que la política, la mitad es una bestia y la otra mitad es humana, es racional, es consensual. Y muchos teóricos de la política como Maquiavelo, como Gramsci, hablan que la política es como el minotauro, cabeza de bestia, cabeza de monstruo y cuerpo humano. Ejercer la política, hacer la política, implementar la política es un equilibrio que se hace entre la fuerza, la violencia, la bestialidad, la imposición frente a la razón, el consenso, el diálogo, la concertación. A diario, los ministros, el presidente de la República, el gobernador regional, el alcalde del distrito de la provincia más alejada, aplican ese balance. Hay un momento en que prima la fuerza, la violencia, y hay otro momento en que prima el consenso, la concertación. Utilicemos ese mecanismo de evaluación para ver cómo es que anda este proceso de enfrentamiento que está haciendo el país, el gobierno, al tema de la crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis ambiental o crisis ecológica. Cuando apareció el virus, hubo una reacción importante y rápida del señor Vizcarra. Y aconsejado por sus especialistas, llegó a la conclusión de que era necesario que los peruanos, para cuidarnos de este contagio, estuviéramos concentradas en nuestras casas. Se declaró el estado de emergencia y todos aceptamos ese criterio porque considerábamos que era la forma de preservar nuestra seguridad, nuestra salud, la de nuestros hijos. Y hubo un consenso, hubo una aceptación, salvo algunas palabras de algunos loquitos que se oponían a eso. Luego dijeron que esta crisis sanitaria va a afectar severamente a la economía. Y el señor Vizcarra un día salió a la televisión y dijo, tenemos reservas internacionales que en las últimas décadas han sido ahorradas por todos los ciudadanos peruanos y ese dinero debe ser utilizado para la reconstrucción de este país. Y por supuesto, todos nos alegramos. Incluso señaló cifras y dijo, son 120.000 millones de soles que vamos a invertir en la reconstrucción para que nadie pierda su trabajo, para que las fábricas y los centros sigan funcionando, para que no se rompa la cadena comercial, la cadena de producción, etcétera, etcétera. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. Pero ¿dónde se rompe el equilibrio del consenso del diálogo? Cuando el señor Vizcarra, llevado por la ministra de Economía y Finanzas, impuesto por la CONFIEF, de la noche a la mañana, a través de sus ministerios, empiezan a implementar los famosos decretos de urgencia, por el cual de esos 120.000 millones de soles, ni siquiera el 5 o el 7% va a ser invertido en los ciudadanos, trabajadores, comerciantes, profesionales e independientes, que somos la gran mayoría en este país. Mientras que el 90% de todo ese dinero que pertenece a todos los peruanos
está siendo ya entregada en partes a los grandes bancos, a las grandes empresas. ¿Para qué? Para favorecerlas, para salvarlas. Tal como hace años el señor Fujimori entregó millones de soles de los peruanos para el salvataje financiero, ahora el señor Vizcarra está entregando millones de soles de los peruanos para el salvataje de las empresas corruptas de la Confirma. Porque el sentido común, si nosotros ponemos en el punto de equilibrio el diálogo, la concertación y la fuerza de la ley del Estado, lo correcto es que ese dinero de todos los peruanos debiera haber sido distribuido o redistribuido entre todos los peruanos sin excepción alguna. Pero no, nos han impuesto al caballazo, a lo bestia, a la bruta, violentamente a través de decretos de urgencia sin discusión alguna, para que ese porcentaje mayoritario de esa reserva termine en los bolsillos de empresas corruptas que han manejado este país en los últimos años. Y la gran mayoría de peruanos nos quedemos sin colaboración, sin subsidio de parte del Estado. Para que vean, el rostro amable y bonito de Vizcarra funciona, pero también el rostro violento de la fuerza la aplica. Y frente a eso, amigos, tenemos que ser sumamente cuidadosos, porque bajo el argumento de que estamos confinados en nuestras casas para salvarnos de la crisis sanitaria, nos están imponiendo las condiciones y a la fuerza las medidas económicas. Todo es bonito para las cosas sanitarias. Se discute, se habla. A diario sale nuestro presidente a explicarnos los avances y retrocesos del virus que afecta a todo el mundo y a este país. Pero jamás Vizcarra discute los problemas, las soluciones, las propuestas de los temas económicos. ¿Por qué? Porque usa, ¿no?, esa cabeza bestial y ese cuerpo humano. Es decir, utiliza adecuadamente para implementar su política, por un lado el consenso, el buen rostro, y por otro lado la parte bestial, bruta y fuerza de lo que significa la imposición económica. Por eso, a estas alturas, tenemos que hacer conciencia cada uno de nosotros para reclamar solo el sentido común. No le estamos exigiendo nada del otro mundo, solo tenemos que exigir que ese dinero que ha sido ahorrado con mucho sacrificio por todos los peruanos tiene que ser redistribuido para todos nosotros. Porque no me parece y no es correcto que empresas que han evadido impuestos, que han sido exonerados por la corrupción aprofujimorista, que eluden pagar sus impuestos, que hacen juicio para postergar el pago de los impuestos, ahora sean los principales beneficiados de esta crisis sanitaria y de esta crisis económica y ambiental. En otras palabras, los ladrones y los corruptos nuevamente van a hacer negocio de la crisis, y eso a nosotros no nos parece correcto. Es la hora de la reflexión y de preparar adecuadamente una respuesta desde nuestros distintos lugares a esta política equivocada del señor Vizcarra y de su equipo de gobierno. Gracias.